El interior del sedán de lujo era un santuario de silencio y cuero pulido, un universo hermético que se deslizaba a través del caos de la ciudad. Ricardo Vargas, magnate inmobiliario, ocupaba el asiento trasero como un rey en su trono móvil. Su impaciencia se manifestaba en el tamborileo rítmico de sus dedos sobre un maletín de piel y en las miradas fugaces a su reloj de oro, cuyo brillo competía con las luces de los rascacielos que se reflejaban en la ventanilla. Al frente Karim, su chofer, era una figura inmóvil, una silueta en un uniforme impecable cuya humanidad quedaba reducida a un par de ojos vigilantes en el espejo retrovisor. Para Ricardo, ese espejo no era una ventana al alma de otro hombre, sino una herramienta de control, un simple monitor para confirmar que sus órdenes silenciosas eran obedecidas. La distancia entre ellos no era de metros, sino de mundos, una brecha insalvable marcada por el olor a riqueza y el silencio de la servidumbre. La vibración de un teléfono rompió la calma artificial. Ricardo contestó con una voz cortante, un instrumento afilado diseñado para diseccionar excusas. Al otro lado de la línea, su asistente tartamudeaba sobre un embotellamiento imprevisto que retrasaba al traductor crucial para la reunión con los inversionistas de Dubái. La máscara de civilidad de Ricardo se resquebrajó, dejando al descubierto una ira fría y controlada. Incompetencia, siseó cada sílaba un golpe. Me rodea la incompetencia. Colgó sin despedirse, arrojando el teléfono a su lado. El silencio que regresó era diferente, más denso, cargado de una furia que buscaba un pararrayos. Sus ojos se clavaron en el espejo retrovisor, no para ver el tráfico, sino para escudriñar la nuca del hombre que tenía su destino inmediato en sus manos. Karim no se inmutó, sus manos se mantenían firmes sobre el volante, pero sintió el peso de esa mirada como una presión física en su espalda, un presagio de la tormenta que estaba a punto de estallar. En ese ambiente tenso, buscando un ancla en medio de la tempestad ajena, Karim murmuró una breve oración en árabe. Fue un susurro casi imperceptible, un aliento de fe personal que se desvaneció tan pronto como fue pronunciado. Pero los oídos de Ricardo, aguzados por la frustración, lo captaron. Una sonrisa cruel y condescendiente se dibujó en su rostro. Era la oportunidad perfecta para descargar su veneno. Se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal del conductor, su voz resonando con un sarcasmo deliberado y humillante. A ver, ilumíname con tu sabiduría, dijo en voz alta, asegurándose de que su asistente escuchara. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Háblame en árabe si puedes, quizá así entiendas la urgencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y pesadas como el acero. Diseñadas no para comunicar, sino para aniquilar la dignidad del hombre al volante. Su asistente desvió la mirada hacia la ventana, visiblemente incómodo, convirtiéndose en testigo silencioso de una ejecución moral. Karim no respondió. Su espalda no se encorveó con acento agudo, sus manos no temblaron. Continuó conduciendo con la misma precisión serena de siempre. Sin embargo, en el reflejo del espejo retrovisor, sus ojos contaron una historia diferente. Por un instante, un destello fugaz de dolor y orgullo herido atravesó su mirada tranquila, una tormenta contenida en un océano de calma. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente y sus nudillos se volvieron blancos al aferrarse con más fuerza al volante. Ricardo, satisfecho con su pequeña victoria, se recostó en su asiento, ajeno a la profunda herida que acababa de infligir. Creía haber reafirmado su poder, haber puesto a un subordinado en su lugar. No sabía que, con esa frase, no había humillado a un simple chofer, sino que había despertado al historiador, al diplomático, al hombre cuya sabiduría pronto se convertiría en su única salvación. El coche avanzó en un silencio ahora cargado de una dignidad ofendida, dirigiéndose a una reunión donde los idiomas y el verdadero valor estaban a punto de ser redefinidos. El sedán se detuvo con una suavidad casi imperceptible frente a la imponente torre de cristal y acero, un monolito que perforaba el cielo de la ciudad. El motor emitió un leve zumbido antes de caer en un silencio absoluto, dejando que el sonido amortiguado del tráfico exterior recordara la existencia de un mundo más allá de esa burbuja de lujo. Ricardo no esperó a que Karim abriera la puerta. La empujó con una fuerza contenida, saliendo del vehículo como un proyectil.
Su traje impecable parecía una armadura mientras se ajustaba el nudo de la corbata. Su mirada ya fija en la entrada giratoria del edificio. Un portal hacia el campo de batalla donde se decidiría su fortuna. No dirigió una sola palabra ni una mirada a Karim. Simplemente le lanzó una orden seca a su asistente, que se apresuraba a seguirle el paso. Asegúrate de que no se mueva de aquí. Lo quiero disponible al segundo. El asistente asintió, pálido y nervioso, consciente de que la tormenta desatada en el coche era solo el preludio de algo mucho mayor. Karim observó la escena a través del parabrisas, viendo cómo las dos figuras, una dominante y la otra sumisa, eran engullidas por el vestíbulo del rascacielos. Permaneció inmóvil, con las manos aún sobre el volante, sintiendo el eco de la humillación vibrar en el habitáculo silencioso. El desprecio de Ricardo no era algo nuevo, pero la crudeza de su burla sobre el idioma, sobre su identidad, había dejado una herida más profunda. Por un instante, sus ojos se encontraron con su propio reflejo en el espejo retrovisor. Vio el rostro de un hombre de 50 años, con líneas de cansancio y preocupación marcadas alrededor de sus ojos, pero también vio una chispa de algo inquebrantable, una dignidad forjada en las ruinas de una vida anterior. El espejo, que minutos antes había sido un instrumento de la arrogancia de Ricardo, se convirtió en un confidente silencioso, un testigo de su resolución interna. No era solo un chofer, era un sobreviviente, y esa verdad era su ancla en medio de la tempestad. Dentro del edificio, el aire era frío y olía a mármol pulido, y a un éxito tan desinfectado que resultaba estéril. Ricardo caminaba con pasos largos y decididos, su asistente trotando a su lado, intentando igualar su ritmo mientras revisaba nerviosamente su teléfono, en busca de alguna noticia del traductor. Cada eco de los zapatos de Ricardo sobre el suelo de granito sonaba como un martillazo, una manifestación de su creciente ansiedad. La gente se apartaba a su paso, reconociendo el aura de poder y urgencia que emanaba de él. No veía sus rostros, para él, eran meros obstáculos en su camino hacia la sala de juntas del piso 40, el escenario donde su imperio se expandiría o se resquebrajaría. La presión aumentaba con cada metro que avanzaba, un nudo apretándose en su estómago que su fachada de control absoluto apenas lograba disimular. Si esta historia te hace reflexionar sobre el verdadero valor de las personas, suscríbete para más relatos que desafían las apariencias. El viaje en el ascensor fue un ejercicio de tensión contenida. Las paredes de acero reflejaban una versión distorsionada de los tres hombres. Ricardo, con la mandíbula apretada y la mirada perdida en los números que ascendían con una lentitud exasperante. Su asistente, sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado. Y el recuerdo invisible de Karim, cuya presencia humillada parecía haberse adherido a la atmósfera. Ricardo repasaba mentalmente los puntos clave de la negociación, las cifras millonarias, las cláusulas complejas. Sin embargo, su mente seguía volviendo a la insolencia de su propia burla. No sentía remordimiento, sino una irritación adicional. Le molestaba que un pensamiento sobre su chofer pudiera ocupar un espacio precioso en su cerebro, en un momento tan crítico. Era una distracción, una insignificancia. Y sin embargo, la imagen de aquellos ojos tranquilos en el espejo retrovisor persistía, un recordatorio silencioso de algo que no podía controlar. Al llegar al piso 40, las puertas del ascensor se abrieron a una recepción minimalista y elegante, dominada por una enorme cristalera que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. A través de unas puertas de vidrio esmerilado, se distinguían las siluetas de los inversionistas de Dubái, ya sentados alrededor de una larga mesa de caoba. Sus posturas eran rígidas, sus gestos económicos. Consultaban sus relojes con una frecuencia que no presagiaba nada bueno. El líder del grupo, un hombre mayor con una barba canosa y una mirada penetrante, tenía una expresión de impaciencia que helaba la sangre. Ricardo sintió una punzada de pánico real, la primera fisura en su armadura de arrogancia. La puntualidad y el respeto eran pilares en la cultura de negocios de sus potenciales socios, y él ya había fallado en ambos. La ausencia del traductor no era un simple contratiempo, era un insulto, una señal de incompetencia que podía costarle todo. El asistente, empujado por una mirada fulminante de Ricardo, entró en la sala de juntas con una sonrisa forzada. Se inclinó respetuosamente e intentó explicar la situación en un inglés torpe y vacilante. Mis más sinceras disculpas, un problema de tráfico imprevisto. Nuestro traductor llegará en cualquier momento. Sus palabras flotaron en el aire,
carentes de convicción y peso. El líder de los inversionistas lo miró sin cambiar de expresión, luego intercambió unas palabras en árabe con su segundo al mando. La respuesta fue un murmullo grave y cortante. Aunque el asistente no entendió el idioma, el tono fue universalmente claro. Su paciencia se había agotado. El ambiente en la sala se volvió gélido, cada segundo de silencio amplificando el desastre inminente. Ricardo observaba desde el umbral, sintiendo cómo el control de la situación se le escapaba de las manos como arena fina. Fue en ese preciso instante de desesperación, cuando el teléfono del asistente vibró con un mensaje de texto. Era del traductor, atrapado en un accidente en la autopista. Imposible llegar antes de 2 horas. La noticia fue un golpe de gracia. El rostro del asistente se descompuso, reflejando una derrota total. Se giró hacia Ricardo, con los ojos abiertos por el pánico, y le mostró el mensaje. Por primera vez en muchos años, Ricardo Vargas sintió el sabor amargo del miedo puro. Vio el negocio de su vida desvanecerse ante sus ojos por una cadena de errores que culminaban en su propia falta de previsión. Su imperio construido sobre la base de un control férreo y una planificación meticulosa, estaba a punto de colapsar por la ausencia de una sola persona, un simple puente lingüístico. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por una vulnerabilidad que lo dejó paralizado y expuesto. Mientras tanto, en la soledad del coche, Karim había recibido una llamada del mismo asistente. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, casi un susurro. «Quédese cerca, por favor. Hay un problema grave. El señor Vargas podría necesitar salir de urgencia». Karim escuchó con atención, no solo las palabras, sino el pánico subyacente. Comprendió de inmediato la magnitud de la crisis sin necesidad de más detalles. Sabía de la importancia de la reunión, del perfil de los inversionistas, de la necesidad imperiosa de un traductor. Colgó el teléfono y un silencio profundo se instaló de nuevo en el vehículo. Pero esta vez, no era un silencio de sumisión, sino de deliberación. Miró hacia la cima de la torre, un gigante indiferente al drama humano que se desarrollaba en su interior. La injusticia de la mañana seguía ardiendo en su pecho, pero ahora se mezclaba con algo más, un sentido de la oportunidad, una conciencia de su propio valor oculto. En ese momento, algo cambió en su postura. Su espalda, antes ligeramente encorvada por el peso de una jornada de servicio, se enderezó. Sus manos, que habían reposado sobre el volante con la pasividad de la espera, se movieron con una nueva determinación. Ajustó el espejo retrovisor, no para espiar a su pasajero, sino para mirarse a sí mismo una última vez. Vio al profesor de historia, al políglota, al hombre que había negociado treguas en zonas de conflicto y que ahora conducía a un magnate que lo creía poco más que un mueble. La ironía de la situación no se le escapó. El destino, con su peculiar sentido del humor, le había presentado un escenario impensable. La humillación que había sufrido se transformaba lentamente en una llave, una que podía abrir una puerta que Ricardo Vargas ni siquiera sabía que existía. El poder no siempre grita. A veces, simplemente espera el momento adecuado para hablar. Tomó una respiración profunda, un acto simple que pareció llenar sus pulmones de una calma y una autoridad olvidadas. El uniforme de chofer se sentía ahora como un disfraz, una piel temporal que estaba a punto de mudar. Su mente, entrenada para analizar contextos históricos y matices culturales, evaluó la situación con una claridad asombrosa. No se trataba de venganza, sino de necesidad. Se trataba de dignidad. La dignidad de los inversionistas, que merecían respeto. La dignidad de la negociación, que merecía una oportunidad justa. Y sobre todo, su propia dignidad, que se negaba a permanecer invisible un minuto más. La decisión se formó en su mente, no como un impulso, sino como una conclusión lógica e inevitable. Era un riesgo, un desafío a todas las jerarquías que gobernaban su vida actual, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Con un movimiento deliberado y sereno, Karim apagó el motor del coche. El repentino silencio total fue como un punto final a su vida de servidumbre pasiva. Abrió la puerta, salió del vehículo, y se ajustó la chaqueta del uniforme, no como un empleado, sino como un hombre que se prepara para entrar en escena. Se detuvo un instante en la acera, mirando la entrada del edificio.
ya no era una fortaleza impenetrable de poder ajeno, sino un destino. Cada paso que dio hacia las puertas giratorias fue medido y firme, un contraste absoluto con la carrera frenética y ansiosa de Ricardo minutos antes. No sabía exactamente qué diría o cómo sería recibido, pero caminaba impulsado por una certeza. El conocimiento es el único poder que nadie puede arrebatarte. La semilla del conflicto, plantada por la arrogancia de un hombre, estaba a punto de germinar de la manera más inesperada, amenazando con derribar todo el edificio de prejuicios sobre el que se sostenía. El guardia de seguridad del vestíbulo, un hombre corpulento con un uniforme que le quedaba demasiado apretado, interceptó a Karim con un gesto autoritario, su mano levantada como una barrera de carne y reglamento. «Solo personal autorizado», dijo con una voz monótona, entrenada para rechazar sin cuestionar. Desde el umbral de la sala de juntas, Ricardo observó la escena. La audacia de su chofer al abandonar el coche era una afrenta. Verlo ahora intentando traspasar las líneas de su mundo, era una insubordinación intolerable. Una nueva oleada de furia, más oscura y personal, recorrió a Ricardo. No era solo la incompetencia de su equipo, era la insurrección de su sirviente. En su mente, la presencia de Karim en ese piso de mármol era una mancha, un recordatorio visible de que el caos había invadido su universo perfectamente controlado. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio helado, mientras caminaba con pasos deliberados hacia el pasillo, listo para extinguir esa chispa de desafío antes de que pudiera convertirse en una llama. Ricardo se detuvo a centímetros de Karim, invadiendo su espacio personal, con una agresividad silenciosa. No levantó la voz. En su lugar, usó un siseo bajo y venenoso, cada palabra afilada para cortar más profundo. ¿Qué cree que está haciendo aquí? ¿Quién le dio permiso para abandonar el vehículo? Su mirada recorrió el uniforme de Karim, deteniéndose en cada pliegue como si fuera una imperfección moral. Su lugar está abajo, esperando. No aquí, en mi mundo. ¿O acaso su repentino interés por los negocios internacionales le ha hecho olvidar quién paga su salario? No era una pregunta, sino una reafirmación brutal de la jerarquía, un recordatorio de la distancia insalvable entre ellos. El asistente, que había seguido a su jefe, se quedó paralizado a unos metros de distancia, testigo mudo de una humillación que se sentía casi física. La tensión en el pasillo se volvió tan densa que parecía difícil respirar. Un vacío creado por la pura fuerza de la voluntad de un hombre decidido a aplastar a otro. El asistente dio un paso vacilante hacia adelante, abriendo la boca para intentar mediar, para susurrar algo sobre la desesperación de la situación. Pero Ricardo no se giró, simplemente levantó una mano, un gesto mínimo y cortante que congeló al asistente en el acto. La orden fue implícita y absoluta. No te entrometas. Este gesto aisló a Karim por completo, dejándolo solo en el centro de un corredor que de repente parecía un campo de ejecución. Desde el interior de la sala de juntas, el murmullo de las voces en árabe se detuvo. El silencio que se filtró por la puerta entreabierta fue una señal inequívoca de que la paciencia de los inversionistas se había agotado. El líder del grupo, Sheikh Al-Hamad, apareció en el umbral, su rostro una máscara de impasibilidad que no lograba ocultar su profundo disgusto. Su mirada pasó por encima de Ricardo, ignorándolo, y se posó por un instante en Karim, con una mezcla de curiosidad y extrañeza, antes de volver a la fría indiferencia. Satisfecho de haber reafirmado su dominio, Ricardo se permitió una sonrisa casi imperceptible, una mueca de victoria cruel. Se inclinó un poco más cerca de Karim, su aliento rozando el oído del chofer. «Vuelva al coche. Ahora». Hizo una pausa, saboreando el momento de sumisión que esperaba, y cuando llegue, limpie el espejo retrovisor. Parece que se le ha olvidado para qué sirve, para observar en silencio, no para tener ideas. Cada sílaba fue un golpe, diseñado para aniquilar cualquier vestigio de iniciativa o dignidad que Karim pudiera haber albergado. Con esa última herida infligida, Ricardo se enderezó y le dio la espalda, un acto de descarte total. Para él, el asunto estaba zanjado. El insecto había sido aplastado. Ahora solo le quedaba enfrentar la ruina de su negocio. Una catástrofe,
que en su mente retorcida por la arrogancia, de alguna manera también era culpa de la impertinencia de ese hombre insignificante que ahora dejaba atrás. Karim no se movió. Sus pies parecían anclados al suelo de mármol. El eco de la humillación resonaba en sus oídos, pero una calma extraña se apoderó de él. Observó la espalda rígida de Ricardo, el traje caro que parecía una armadura contra el fracaso inminente. Luego, su mirada se desvió hacia la puerta de la sala, hacia las siluetas de los hombres que estaban a punto de marcharse, llevándose consigo no solo el futuro de Ricardo, sino también la oportunidad de demostrar que el valor de un hombre no se mide por su uniforme. En ese instante, su vida entera pareció converger en una sola decisión. Podía obedecer, retirarse a la sombra del garaje y preservar su empleo, o podía honrar al hombre que solía ser, al erudito, al mediador. Y arriesgarlo todo por un acto de dignidad. El pasillo se convirtió en una encrucijada, y el silencio que lo envolvía no era de derrota, sino de una profunda y poderosa deliberación. El Sheikh Al-Hamad dio un paso fuera de la sala, seguido por su séquito. Su rostro era una piedra, sus ojos oscuros no reflejaban ninguna emoción. Se dirigió a Ricardo, pero no en inglés, sino en un árabe formal y cortante, sabiendo perfectamente que no sería entendido. Era el máximo insulto, una exclusión deliberada que comunicaba su desprecio más elocuentemente que cualquier palabra. El asistente de Ricardo palideció, entendiendo el gesto si no el idioma. Ricardo por su parte se quedó helado, su arrogancia evaporándose para dar paso a una desesperación desnuda. Vio cómo el negocio de su vida se disolvía en un idioma que no podía comprender. Su imperio desmoronándose por una barrera que él mismo había ridiculizado horas antes. La ironía era tan aplastante, tan completa, que lo dejó sin aliento, un rey desnudo en su propio palacio de cristal, observando cómo su fortuna se alejaba de él. Justo cuando el sheik se giraba para marcharse, poniendo un punto final a la desastrosa reunión, una voz resonó en el pasillo. Era una voz tranquila, pero con un timbre de autoridad que cortó la tensión como un cuchillo. Ismailí, ya Sheikh, Atadir, Anjada al-Hata, al-Ghair Maqsud. Permítame, Sheikh, le pido disculpas por este involuntario error. Las palabras, pronunciadas en un árabe clásico, impecable y respetuoso, hicieron que todos se detuvieran. El sheikh se giró lentamente, su expresión de disgusto reemplazada por una de absoluto asombro. Ricardo se volteó bruscamente, su rostro una mezcla de incredulidad y pánico. La voz no provenía de un asistente ni de un traductor llegado a última hora, provenía de Karim. El chofer había dado un paso al frente, ignorando por completo a Ricardo, su cuerpo erguido y su mirada fija en el inversionista. El hombre invisible se había hecho visible, y el silencio que siguió fue el sonido de un mundo entero poniéndose patas arriba. El silencio que siguió a las palabras de Karim fue de una densidad abrumadora, una pausa en el tiempo donde la realidad misma parecía reajustarse. El árabe de Karim no era el de un principiante que ha memorizado una frase, era fluido, resonante, con la cadencia melódica y el respeto formal de un erudito. Cada sílaba estaba imbuida de una autoridad tranquila, que desarmaba la tensión y la reemplazaba con un asombro paralizante. El Sheikh Al-Hamad, un hombre acostumbrado a dominar cualquier estancia en la que entrara, se quedó inmóvil, su mano a medio camino de un gesto de despedida. Sus ojos, antes fríos y distantes, se clavaron en Karim con una intensidad nueva, una mezcla de incredulidad y una incipiente curiosidad. Por primera vez desde su llegada, alguien en ese edificio le había hablado en su propio idioma, no como una herramienta, sino como una muestra de profundo respeto cultural. La atmósfera del pasillo cambió por completo. El poder había dejado de fluir desde la sala de juntas y ahora emanaba de la figura tranquila del chofer. Ricardo Vargas sintió como si el suelo de mármol se hubiera desvanecido bajo sus pies. El sonido de la voz de Karim, pronunciando esas palabras complejas con una facilidad desconcertante, fue una disonancia cognitiva tan violenta que su cerebro se negó a procesarla. Miró a Karim, pero no vio al hombre que le abría la puerta cada mañana. Vio a un extraño. El uniforme, la postura de servicio, todo el constructo sobre el que había basado su desprecio, se desmoronó en un instante. Un sudor frío le recorrió la espalda. No era solo sorpresa. Era una forma primordial de miedo,
el miedo a lo desconocido, a la comprensión de que había cometido un error de juicio tan colosal que sus consecuencias eran aún inimaginables. Sus labios se separaron para decir algo, para gritar, para ordenar, pero ningún sonido salió. Se había convertido en un espectador mudo en el colapso de su propio universo, un rey destronado por una sola frase que no podía comprender. El Sheikh Al-Hamad dio un paso lento y deliberado hacia Karim, acortando la distancia entre ellos. Ignoró por completo a Ricardo, como si éste hubiera dejado de existir. Su rostro, antes una máscara de impaciencia, se suavizó con una expresión de genuino interés. Inclinó levemente la cabeza, un gesto de reconocimiento entre iguales, y respondió en un árabe igualmente formal, su voz un barítono profundo que contrastaba con el silencio del entorno. Hablas la lengua de los poetas y los diplomáticos, no la de las calles. ¿Quién eres tú para dirigirte a mí con tal elocuencia? No era una pregunta hostil, sino una invitación, una prueba. Quería entender la anomalía que tenía delante. Un hombre vestido con el uniforme de un sirviente que hablaba con el alma de un noble. La tensión en el pasillo no desapareció, sino que se transformó en una expectativa vibrante, la clase de quietud que precede a una revelación importante. Todos los presentes, desde el asistente aterrorizado hasta los otros miembros de la delegación, contuvieron la respiración. Karim mantuvo la calma, su mirada directa y respetuosa. No había ni un ápice de arrogancia en su porte, solo la serena confianza de quien conoce su propio valor. Respondió a la pregunta del sheikh sin vacilar, su voz manteniendo el mismo tono medido. Soy un hombre que cree que el respeto es el primer idioma de cualquier negociación exitosa, sheikh. Y que la verdadera urgencia no reside en el reloj, sino en la comprensión mutua. No reveló su pasado, no se jactó de sus credenciales. En su lugar, ofreció una pieza de sabiduría, una máxima que resonaba con los principios culturales de sus interlocutores. Con esa respuesta, no solo demostró su dominio del idioma, sino también una profunda inteligencia emocional y diplomática. Se posicionó no como un simple traductor, sino como un mediador, un puente entre dos mundos que estaban a punto de colisionar por un malentendido. El sheik escuchó atentamente, y una casi imperceptible sonrisa se dibujó bajo su espesa barba canosa. Había encontrado algo inesperado, un hombre de sustancia. La sonrisa del sheik fue la señal. El equilibrio de poder no solo se había inclinado, se había invertido por completo. Se giró hacia sus socios y les dijo unas pocas palabras en árabe, y el murmullo de aprobación que recibió fue unánime. Luego, su mirada volvió a Karim, y con un gesto de su mano, lo invitó a entrar en la sala de juntas. Por favor, dijo en árabe, acompáñenos. Parece que nuestra conversación aún no ha terminado. El gesto fue tan significativo como las palabras. No estaba invitando a un empleado, estaba invitando a un consejero. Dejó a Ricardo y a su asistente plantados en el pasillo, excluidos de la reanudación de su propia reunión. La puerta de vidrio esmerilado se cerró suavemente detrás de Karim y la delegación, dejándolos fuera, sumidos en un silencio atronador. Ricardo observó las siluetas borrosas a través del cristal, sintiéndose como un niño que mira por la ventana una fiesta a la que no ha sido invitado. El asistente de Ricardo, pálido como el mármol bajo sus pies, se atrevió a romper el silencio. Su voz era un susurro tembloroso, lleno de una mezcla de pánico y asombro. Señor Vargas, ¿qué hacemos? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Ricardo no lo escuchó, su mente era un torbellino de imágenes y sonidos. El murmullo de Karim en el coche, su propia burla cruel resonando en sus oídos, la mirada de desprecio del sheik, y finalmente, la figura erguida de su chofer cruzando un umbral que para él ahora estaba vedado. La humillación que había infligido con tanta ligereza, se le devolvía multiplicada por 1000, no como un acto de venganza, sino como una consecuencia natural e inevitable de su propia ceguera. Se sintió despojado de su poder, de su identidad, reducido a un simple espectador del drama que él mismo había provocado. Por primera vez, la armadura de su arrogancia se había agrietado, dejando al descubierto la frágil vulnerabilidad que había debajo. Dentro de la sala,
El ambiente había cambiado drásticamente. La frialdad había sido reemplazada por una atmósfera de curiosidad y respeto. Karim no tomó asiento a la cabecera de la mesa, ni siquiera en una de las sillas principales. Permaneció de pie, a una distancia respetuosa, asumiendo el rol de facilitador con una humildad que solo acentuaba su autoridad. El sheik le hizo una seña para que comenzara, y Karim, sin necesidad de notas ni preparación, empezó a hablar. No se limitó a traducir los puntos del proyecto de Ricardo. Los contextualizó. Habló de la visión a largo plazo, de la sinergia entre la audacia occidental y la tradición de inversión del Golfo, usando metáforas y alusiones que resonaban profundamente con la cultura de los inversionistas. Su voz llenaba la sala, transformando una árida propuesta de negocios en una narrativa de colaboración y prosperidad mutua. Estaba pintando un cuadro, y los hombres que lo escuchaban estaban completamente cautivados. Ricardo, incapaz de soportar la impotencia de permanecer fuera, empujó la puerta de la sala y entró. Lo hizo en silencio, con una vacilación que nunca antes había mostrado. Nadie se giró para mirarlo. Toda la atención estaba centrada en Karim. Ricardo se quedó junto a la pared, un extraño en su propia presentación, un fantasma en su propia sala de juntas. Escuchaba el flujo y reflujo del árabe, un idioma que ahora sonaba como música, como poder, como la llave de un reino al que no tenía acceso. Observó el rostro de Karim, la forma en que sus manos gesticulaban sutilmente para enfatizar un punto, la forma en que su mirada se movía de un inversionista a otro, creando una conexión personal con cada uno de ellos. Vio a un maestro en su elemento, un hombre de un calibre que nunca podría haber imaginado. La ira que había sentido antes se disolvió, reemplazada por una emoción nueva y desconcertante, una mezcla de vergüenza y una admiración a regañadientes. El Sheikh Al-Hamad interrumpió a Karim con una pregunta técnica, una cuestión compleja sobre las proyecciones financieras y la mitigación de riesgos. Era una prueba final, un desafío para ver si la elocuencia de Karim estaba respaldada por la sustancia. Karim escuchó atentamente, asintió y, sin perder la compostura, se giró hacia Ricardo por primera vez. Le tradujo la pregunta al español, su tono profesional y neutro, desprovisto de cualquier rastro de la humillación pasada. Fue un gesto de pura profesionalidad, un acto que devolvía a Ricardo al centro de la conversación, no por obligación, sino por necesidad. En ese momento, Karim no era ni sirviente ni salvador. Era un conducto, un puente indispensable. Ricardo, sorprendido por ser interpelado, tardó un segundo en reaccionar. El control de la reunión había vuelto a él, pero ahora era un control prestado, dependiente por completo de la gracia del hombre al que había despreciado. Ricardo carraspeó, sintiendo la sequedad en su garganta. Reunió sus pensamientos, y respondió a la pregunta con la precisión y el conocimiento que lo habían convertido en un magnate. Habló de cifras, de estrategias, de planes de contingencia. Su voz era firme, pero algo en su interior había cambiado. Ya no hablaba con la arrogancia de un conquistador, sino con la concentración de un estudiante que presenta su tesis ante un tribunal exigente. Mientras hablaba, miraba a Karim, esperando que tradujera sus palabras no solo con precisión literal sino con el mismo matiz y poder de persuasión que había presenciado. Karim escuchó, asintió y luego se giró hacia el sheik, transmitiendo la respuesta de Ricardo en un árabe impecable, añadiendo un contexto cultural que hacía que los números y las estrategias fueran aún más convincentes. Estaban trabajando en equipo, una sinfonía improvisada donde cada uno desempeñaba un papel vital. Ricardo sintió una extraña sensación de alivio al ceder el control. La reunión continuó durante casi una hora de esta manera. Ricardo proporcionaba la información técnica, y Karim la transformaba en un diálogo significativo. Se convirtió en un baile de dos mentes, una analítica y la otra diplomática, trabajando en perfecta armonía. Los inversionistas, antes escépticos y distantes, ahora hacían preguntas con interés genuino, sus posturas se relajaron y de vez en cuando sonreían. La tensión se había disipado por completo, reemplazada por una energía de colaboración y potencial. Ricardo, que había comenzado el día creyendo que el poder residía en el control absoluto y la intimidación, estaba aprendiendo una lección profunda y humillante. El verdadero poder residía en la conexión, en la comprensión,
en la habilidad de ver más allá de las apariencias y reconocer el valor en los lugares más inesperados. Estaba presenciando una clase magistral, y el profesor era el hombre que, hasta esa mañana, había sido invisible para él. Finalmente, el Sheikh Al-Hamad se reclinó en su silla, una amplia sonrisa iluminando su rostro. Intercambió unas últimas palabras con sus socios, quienes asintieron con entusiasmo. Luego, se dirigió a Karim en árabe, pero su mirada se posó en Ricardo. Karim tradujo, su voz tranquila y clara. El sheikh dice que nunca en sus 30 años de negocios había presenciado una recuperación tan notable de una situación que parecía perdida. Está impresionado no solo por la solidez del proyecto, sino por la integridad y el inesperado talento de su equipo. La palabra equipo resonó en la sala, subrayando la nueva dinámica que se había forjado en esa mesa. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No era solo un negocio lo que se había salvado. Era algo mucho más profundo lo que estaba comenzando a sanar dentro de él. El reconocimiento del sheikh no era solo para él, sino para el hombre que estaba a su lado. El sheikh se puso de pie, extendiendo su mano, no hacia Ricardo, sino hacia Karim. Le dio un firme apretón de manos y le dijo algo en voz baja, una confidencia personal. Luego, se giró hacia Ricardo, y por primera vez, le tendió la mano con una sonrisa genuina. «Felicidades, señor Vargas, tenemos un acuerdo». Ricardo tomó la mano, sintiendo la calidez y la firmeza del apretón. Solo pudo asentir, su voz atrapada por la emoción. Las palabras gracias le parecieron insuficientes, vacías. Había ganado el negocio de su vida, pero sentía que había perdido algo mucho más fundamental. La certeza de su propio juicio, la base de su arrogancia. La victoria tenía un sabor agridulce, el sabor de la humildad forzada. Mientras los hombres intercambiaban formalidades, su mirada seguía volviendo a Karim, que había retrocedido discretamente, volviendo a asumir una postura de observador silencioso, como si la magia que acababa de realizar no hubiera sido nada extraordinario. El asistente, que había permanecido en un rincón de la sala como una estatua aterrorizada durante toda la reunión, finalmente exhaló el aire que parecía haber estado conteniendo durante una hora. Una sonrisa de puro alivio se extendió por su rostro. Se acercó a Ricardo, felicitándolo en un susurro emocionado. Pero Ricardo apenas lo registró. Su atención estaba completamente absorbida por la figura de Karim. ¿Quién era este hombre? ¿Qué otras profundidades, qué otros talentos se escondían detrás de ese uniforme y esa fachada de servicio silencioso? La curiosidad que sentía era abrumadora. Una necesidad casi desesperada de entender el universo que acababa de descubrir. Se dio cuenta de que durante años había estado compartiendo un espacio confinado con un enigma, tratándolo como un simple objeto, una herramienta. La vergüenza que sintió fue como una quemadura lenta, extendiéndose por su pecho y subiendo hasta su rostro. Mientras la delegación se preparaba para partir, intercambiando tarjetas y promesas de futuros contactos, Karim se movió silenciosamente hacia la puerta, listo para reanudar su papel y llevarlos al ascensor. Pero el sheikh lo detuvo, poniendo una mano en su hombro. Le entregó su tarjeta personal, una pieza de cartulina gruesa con letras doradas en relieve. «Si alguna vez se cansa de conducir», dijo en árabe, con una mirada significativa, «sepa que siempre habrá un lugar para un hombre de su calibre en mi organización». Era una oferta de empleo, una validación de su valía al más alto nivel. Karim tomó la tarjeta, la miró por un momento, y luego la guardó en el bolsillo de su chaqueta con un simple y respetuoso asentimiento. No mostró triunfo ni sorpresa, simplemente aceptó el reconocimiento con la misma gracia y dignidad con la que había aceptado la humillación horas antes. Ricardo observó la interacción desde el otro lado de la sala, vio la tarjeta, entendió el significado del gesto sin necesidad de traducción. Una punzada de pánico, esta vez puramente egoísta, lo atravesó. La idea de perder a Karim, ahora que acababa de descubrir su verdadero valor, era insoportable. No era por el negocio, ni siquiera por la habilidad lingüística. Era por algo más. Se dio cuenta de que necesitaba a ese hombre cerca, no como un empleado, sino como un recordatorio, como una brújula moral que lo ayudara a navegar por el territorio recién descubierto de su propia ignorancia. La posibilidad de que Karim aceptara la oferta y desapareciera de su vida
lo llenó de un vacío inesperado. La dependencia que sentía era total, y la inversión de poder ahora era absoluta y profundamente personal. El hombre que había intentado empequeñecer se había convertido en un gigante, y él se sentía insignificante a su sombra. La delegación finalmente se fue, dejando un silencio vibrante en la sala de juntas. El olor a café y a éxito llenaba el aire. El asistente estaba eufórico, hablando sin parar sobre los siguientes pasos, los contratos, las celebraciones. Pero Ricardo no lo oía. Él y Karim se quedaron solos en la inmensa sala, separados por la larga mesa de caoba que ahora parecía un abismo. Karim estaba junto a la puerta, esperando en silencio, su postura de nuevo la del chofer listo para recibir órdenes. Pero todo había cambiado. El uniforme ya no podía ocultar al hombre que había dentro. Ricardo lo miró, y por primera vez no vio a un subordinado. Vio a su salvador, a su profesor, a su juez silencioso. La necesidad de decir algo, de romper ese silencio cargado de significado, era abrumadora. Pero las palabras se negaban a formarse. ¿Cómo se empieza a pedir perdón por una ceguera que ha durado años? Karim levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo a través de la mesa. No había acusación en su mirada, ni resentimiento, ni triunfo. Solo había una calma profunda, una especie de tristeza sabia, como si hubiera visto esta misma historia humana de arrogancia y redención, desarrollarse innumerables veces a lo largo de la historia que tanto había estudiado. Fue una mirada que lo vio todo, que lo entendió todo, y que, de alguna manera, parecía ofrecer un camino hacia la absolución, sin pronunciar una sola palabra. Esa mirada desarmó a Ricardo por completo. La última de sus defensas se derrumbó. Se sintió expuesto, vulnerable, como nunca antes en su vida adulta. El poderoso magnate inmobiliario, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, se sintió como un niño pequeño, avergonzado y perdido, ante la inmensa dignidad de su chofer. Finalmente, Karim rompió el silencio, su voz era suave, desprovista de toda emoción conflictiva. El coche está listo cuando usted lo esté, señor Vargas. Usó el mismo título formal, la misma deferencia de siempre, pero las palabras tenían un peso completamente nuevo. Era un gesto de normalidad, una oferta de tregua, una manera de permitir que Ricardo recuperara algo de su compostura. No iba a regodearse en su victoria ni a exigir una disculpa. Simplemente estaba haciendo su trabajo, permitiendo que la dignidad de la situación se asentara por sí sola. Este acto de gracia fue más poderoso que cualquier confrontación. Mostró una nobleza de espíritu que contrastaba brutalmente con la mezquindad que Ricardo había exhibido en el coche. La virada silenciosa estaba completa. El poder no había cambiado de manos mediante un grito, sino a través de un susurro de sabiduría y un acto de compasión. Ricardo tragó saliva, el nudo en su garganta haciéndole difícil hablar. Solo pudo asentir con la cabeza, un movimiento corto y entrecortado. Se movió para recoger su maletín de la mesa, pero sus manos temblaban ligeramente. Cada objeto en la sala parecía ajeno, como si hubiera entrado en un universo paralelo donde todas las reglas que conocía habían sido reescritas. Mientras caminaba hacia la puerta, no podía apartar la vista de Karim. El hombre que había sido una parte invisible del fondo de su vida, ahora ocupaba todo el primer plano. La curiosidad que sentía era casi dolorosa. Quería saber su historia, entender cómo un hombre de tal calibre había terminado conduciendo su coche. Sabía que el viaje de vuelta no sería como los demás. El silencio en el sedán ya no sería el de la jerarquía, sino el de la profunda e incómoda introspección. Al salir de la sala de juntas, Ricardo se detuvo un instante y se giró. Karim esperaba pacientemente, sosteniendo la puerta abierta para él, como siempre. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Ricardo abrió la boca para decir algo, quizás un gracias, quizás un lo siento, pero las palabras no salieron. En su lugar, simplemente inclinó la cabeza, un gesto mínimo pero cargado de un peso que Karim entendió al instante. Era el primer ladrillo en la construcción de un nuevo respeto, la primera admisión de una deuda que nunca podría ser pagada con dinero. Karim respondió con un asentimiento casi imperceptible, aceptando el gesto.
El público, al presenciar este intercambio silencioso, sentiría una profunda oleada de alivio y esperanza. La injusticia había sido expuesta, la verdad había salido a la luz, y el camino hacia la redención, aunque largo y difícil, acababa de comenzar. La verdadera conversación estaba a punto de empezar. El viaje en el ascensor de regreso al vestíbulo fue un descenso a un nuevo tipo de infierno para Ricardo. Cada piso que pasaban en silencio era una capa de su arrogancia que se desprendía, dejándolo expuesto y vulnerable. Karim se mantenía de pie, a una distancia respetuosa, su silueta reflejada en las paredes de acero pulido. Ya no era el reflejo de un sirviente, sino el de un guardián silencioso, un enigma que Ricardo no podía empezar a descifrar. El magnate evitaba mirar el espejo retrovisor imaginario en su mente, el que ahora le devolvía la imagen de su propia y colosal estupidez. El silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de las palabras no dichas, de las disculpas no formuladas, y de la vergüenza tan densa que Ricardo sentía que podía ahogarse en ella. El coche, su santuario de poder, lo esperaba abajo como una celda donde tendría que confrontar al hombre que había humillado y que, a su vez, lo había salvado. Al llegar al estacionamiento subterráneo, el aire se sentía pesado y olía a concreto frío y a gasolina. Karim se movió con su eficiencia habitual, abriendo la puerta trasera para Ricardo. El gesto, que antes era una simple formalidad del servicio, ahora se sentía como un acto de inmensa gracia. Ricardo dudó un instante antes de entrar, su cuerpo rígido por la tensión. Sentarse en ese asiento de cuero, en el mismo lugar desde donde había lanzado sus insultos, le pareció un acto profano. Mientras Karim rodeaba el vehículo para tomar su lugar al volante, Ricardo lo observó. Cada movimiento sereno y deliberado era un reproche silencioso a su propia conducta impulsiva y cruel. Se dio cuenta de que durante años había compartido el espacio más íntimo de su vida profesional con un completo desconocido, un hombre cuya verdadera identidad había permanecido oculta bajo el velo de sus propios prejuicios. El clic suave de la puerta del conductor al cerrarse sonó como el cerrojo de una trampa. Karim encendió el motor. El suave ronroneo del sedán de lujo llenó el silencio. Un sonido familiar que ahora parecía presagiar un viaje hacia un territorio desconocido. En lugar de poner el coche en marcha de inmediato, Karim ajustó el espejo retrovisor. No lo hizo para mirar el tráfico detrás de ellos, sino que lo inclinó ligeramente, de modo que sus ojos se encontraron con los de Ricardo por un breve instante. No había triunfo en su mirada, ni resentimiento. Había una calma profunda. Una sabiduría que parecía abarcar siglos de historia humana, de imperios caídos y de hombres poderosos reducidos a cenizas por su propia soberbia. Ese simple cruce de miradas fue más elocuente que cualquier discurso. Fue una invitación silenciosa a una conversación que iba mucho más allá de las palabras. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El espejo, su antiguo símbolo de control, se había convertido en un confesionario. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Su voz era irreconocible, un susurro ronco y quebrado, despojado de toda su autoridad habitual. ¿Quién es usted, Karim? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de años de ignorancia voluntaria. No estaba preguntando por su currículum o su historial laboral. Estaba preguntando por el hombre, por el alma que había mantenido oculta con tanta dignidad. Era una admisión de su completa ceguera, el primer paso en un camino de penitencia que apenas comenzaba a vislumbrar. La pregunta no era una exigencia de un jefe a un empleado, sino la súplica de un hombre perdido a otro que parecía tener todas las respuestas. Se sentía desarmado, habiendo entregado la única arma que conocía, su poder. Ahora, solo le quedaba su vulnerabilidad, una herramienta extraña e incómoda que no sabía cómo manejar. Karim no respondió de inmediato. Mantuvo su vista al frente, sus manos descansando sobre el volante. El silencio se alargó, permitiendo que la pregunta de Ricardo resonara y se asentara en la quietud del coche. Cuando finalmente habló, su voz era tan tranquila y medida como lo había sido en la sala de juntas, pero teñida de una melancolía personal. Fui profesor de historia en la Universidad de Damasco, comenzó, su tono evocador pintando imágenes de una vida anterior,
de aulas llenas de estudiantes y bibliotecas polvorientas. Me especialicé en la diplomacia del Medio Oriente medieval. Traducía textos antiguos, arameo, persa clásico, y árabe por supuesto. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Ricardo apenas podía concebir. El hombre que conducía su coche no solo hablaba un idioma, entendía las civilizaciones que lo habían forjado. La revelación fue tan profunda que a Ricardo le costó respirar. Continuó su relato sin rastro de autocompasión, exponiendo los hechos con la objetividad de un historiador que narra el pasado. Cuando la guerra llegó, la historia dejó de ser algo que se estudiaba en los libros, y se convirtió en algo que te arrebataba todo lo que amabas. La universidad fue bombardeada. Mis libros se quemaron. Mis colegas desaparecieron. Hizo una pausa, y en esa breve interrupción, Ricardo pudo sentir el peso insondable de la pérdida, el abismo que separaba la vida que Karim había tenido de la que ahora llevaba. Huimos con lo puesto, mi familia y yo, y aquí, en este país, el único trabajo que pude encontrar para un hombre de mi edad, con un título que a nadie le importaba, fue este: conducir, y estoy agradecido por ello, señor Vargas. Me ha permitido alimentar a mis hijos y darles un futuro. La dignidad con la que pronunció esas últimas palabras fue un golpe devastador para la conciencia de Ricardo. Ricardo cerró los ojos, pero la imagen del rostro de Karim en el espejo retrovisor estaba grabada en sus párpados. La vergüenza era una sensación física, una quemadura que se extendía desde su estómago hasta su garganta. Su burla, háblame en árabe si puedes, ahora resonaba en su mente como la blasfemia más vil que jamás hubiera pronunciado. No solo había insultado a un hombre, había profanado la historia de un sobreviviente. Había pisoteado la resiliencia de un erudito que lo había perdido todo menos su intelecto y su dignidad. Se dio cuenta de que su riqueza, su imperio inmobiliario, sus trajes caros y sus relojes de oro no eran nada comparados con la riqueza cultural y la fortaleza espiritual del hombre sentado a solo unos metros de él. Se sintió pobre, moralmente en bancarrota, un indigente espiritual frente a un rey disfrazado de sirviente. Abrió los ojos. El coche seguía inmóvil en el estacionamiento. Karim no había movido un músculo, dándole a Ricardo el espacio y el tiempo para procesar la magnitud de su revelación y de su propia falta. El magnate se inclinó hacia adelante, su cuerpo antes erguido ahora encorvado por el peso de su culpa. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cara entre las manos. Por primera vez desde que era un niño, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran lágrimas de frustración o de ira, sino de una vergüenza purificadora, una catarsis dolorosa que estaba demoliendo el ego que había construido durante décadas. El sonido de su propia respiración entrecortada era el único ruido en el coche, el testimonio de la deconstrucción de un hombre poderoso. La inversión de poder era total y absoluta. No ocurría en una sala de juntas, sino en la intimidad silenciosa de su propio vehículo. Después de un largo momento, Ricardo levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro descompuesto por una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera. Miró la nuca de Karim, la misma que había observado con tanto desdén horas antes. «Perdón», susurró. La palabra salió con dificultad, como si se hubiera atascado en su garganta durante años. «Le pido perdón, Karim, por todo». No era una disculpa corporativa, ni una formalidad para enmendar un error. Era una confesión, un ruego de absolución salido desde lo más profundo de su ser fracturado. Era el reconocimiento de una deuda moral que sabía que nunca podría pagar por completo. En ese instante Ricardo Vargas dejó de ser el jefe, y se convirtió simplemente en un hombre, falible y avergonzado, pidiendo clemencia al hombre que había despreciado. Karim finalmente giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que su mirada se reflejara de nuevo en el espejo. Asintió lentamente, un gesto simple pero cargado de un significado inmenso. No dijo, «lo perdono», ni «está bien». Su silencio y ese leve movimiento de cabeza transmitían algo mucho más profundo. Comprensión. Entendía la fragilidad humana, la ceguera de la arrogancia y el doloroso camino hacia la redención. Su gesto no borraba la ofensa, pero abría la puerta a la reconciliación. Era un acto de generosidad que Ricardo no merecía,
pero que necesitaba desesperadamente para poder empezar a reconstruirse. La tensión en el coche no desapareció, pero se transformó en algo más manejable, una tristeza compartida que sentó las bases para un nuevo tipo de relación. La catarsis del público llegaba a su clímax, no con un grito de victoria, sino con un susurro de perdón. Finalmente Karim puso el coche en marcha y comenzó a conducir lentamente hacia la salida del estacionamiento. La luz del día que se filtraba por la rampa parecía anormalmente brillante, como si estuvieran saliendo de una cueva oscura hacia un mundo nuevo. Ricardo se recostó en su asiento, sintiéndose extrañamente ligero, vaciado de su ira y su orgullo. Observó el perfil de Karim mientras conducía, la calma en su rostro, la firmeza de sus manos en el volante. Ya no veía a un chofer. Veía a un mentor, a un superviviente, a un hombre de un valor incalculable. Sabía que nada volvería a ser igual. El negocio que había salvado esa tarde era insignificante comparado con la lección que había aprendido. El viaje de vuelta no era el final de un día de trabajo, sino el comienzo de una nueva travesía, una en la que aprendería a ver el mundo, y asimismo, a través de un espejo diferente. El viaje de regreso comenzó en un silencio que era el polo opuesto al de la mañana. Ya no era el silencio opresivo de la jerarquía, sino el vacío denso y resonante que sigue a una explosión. Ricardo, hundido en el asiento de cuero, observaba el paisaje urbano deslizarse por la ventanilla. Pero no lo veía. Se sentía como un turista en su propia vida, un espectador de las ruinas de su arrogancia. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia el perfil de Karim, una silueta tranquila contra el caos del tráfico. Intentaba desesperadamente reconciliar al hombre que conducía con la misma eficiencia de siempre con el erudito diplomático que había desmantelado y reconstruido su futuro en menos de una hora. El peso de su comportamiento pasado era una presión física, transformando el lujoso habitáculo en un tribunal donde él era el único acusado, y el silencio el veredicto más aplastante. Ricardo se aclaró la garganta, y el sonido pareció rasgar la quietud del vehículo. Karim, comenzó, su voz aún áspera por la emoción contenida, lo que contó. Sobre su vida en Siria, sobre la universidad. Las palabras se le ahogaron. ¿Cómo podía articular la inmensidad de su vergüenza? ¿Cómo admitir una ceguera tan profunda y voluntaria? Se sentía incapaz de formular una frase que no sonara hueca, insuficiente. Karim no se giró, pero Ricardo notó que sus nudillos, antes blancos sobre el volante, se relajaban ligeramente. Una señal sutil de que estaba escuchando. Yo no tenía la menor idea. Porque nunca pregunté, nunca me molesté en ver. La confesión fue más dolorosa que la disculpa inicial. No era el reconocimiento de un solo error, sino la admisión de una falla fundamental, su incapacidad crónica para ver la humanidad completa en las personas que le prestaban un servicio. Karim finalmente rompió su silencio, y su voz, serena y ecuánime, fue un bálsamo y una daga al mismo tiempo. La mayoría de la gente no pregunta, señor Vargas. Ven el uniforme, no al hombre. Supongo que es más fácil para ellos vivir de esa manera. La ausencia total de amargura en su tono fue lo que más impactó a Ricardo. No había una pizca de acusación, solo la observación objetiva de un historiador que analiza un patrón social. Aquellas palabras, en lugar de absolverlo, magnificaron su culpa. No se trataba solo de su arrogancia personal, era un cómplice activo de un sistema de invisibilidad, un arquitecto de las pequeñas deshumanizaciones diarias. La calma de Karim no le ofrecía un refugio, sino un espejo que reflejaba la fealdad de su propia indiferencia con una claridad insoportable, haciendo su falta aún más personal y profunda. Impulsado por una necesidad visceral de romper el molde de su relación, de escapar de la prisión de cuero y silencio que él mismo había creado, Ricardo tomó una decisión impulsiva. «Deténgase aquí, por favor», dijo, señalando un pequeño y frondoso parque que emergía como una joya verde entre los gigantes de concreto. La petición no sonó como una orden, sino como una súplica. Sin una palabra, Karim maniobró el coche con su suavidad característica y se detuvo junto a la acera. Salir del vehículo fue un acto simbólico. Un paso fuera de los roles predefinidos que los habían mantenido separados durante años. El aire fresco del parque, el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros ofrecían un santuario, un territorio neutral,
donde quizás una conversación real, despojada de uniformes y jerarquías, podría finalmente tener lugar. Caminaron en silencio por un sendero de grava, sus pasos creando un ritmo desigual que reflejaba la discordancia de su situación. Ricardo, el hombre que dominaba salas de juntas y negociaciones millonarias, se sentía torpe, fuera de lugar. No sabía cómo caminar junto a este hombre, que ya no era su empleado, sino su salvador. Se detuvieron junto a un banco frente a un estanque donde los cisnes se deslizaban con una gracia ajena a su drama. La tarjeta que le entregó el Sheikh Al-Hamad, comenzó Ricardo, fijando la vista en el agua para evitar la intensidad de la mirada de Karim. Era una oferta de empleo, ¿no es así? Una muy buena oferta, imagino. Se preparó para la respuesta, consciente de que no tenía ningún derecho a preguntar, y mucho menos a influir en una decisión que podría cambiar la vida de Karim para siempre. Karim sacó la elegante tarjeta de su bolsillo. La sostuvo entre el pulgar y el índice, observando el brillo dorado de la caligrafía árabe, como si sopesara dos destinos distintos. Sí, lo era, confirmó con una voz neutra que no revelaba nada de su conflicto interno. Un puesto como asesor cultural principal en su conglomerado en Abu Dhabi. El salario cambiaría el futuro de mis hijos. Pronunció estas palabras sin una pizca de jactancia, simplemente exponiendo la magnitud de la oportunidad que se le presentaba. Dejó que esa posibilidad flotara en el aire entre ellos, una promesa de restauración y prestigio. Para Ricardo cada palabra era un golpe, el eco de lo que estaba a punto de perder, no un conductor, sino un hombre de un valor incalculable que apenas empezaba a comprender. Sintió una ola de pánico egoísta, pero la reprimió con todas sus fuerzas. Debería aceptarla, dijo Ricardo, y las palabras le supieron a ceniza. Es lo que usted merece, es quien usted es realmente. Fue la frase más difícil que había pronunciado en su vida adulta, un acto de genuina y dolorosa abnegación. Por primera vez, estaba anteponiendo el bienestar de Karim a sus propias necesidades, a su propio deseo de retenerlo. Era el primer paso tangible de su redención, renunciar al control, honrar el valor del otro incluso a costa de su propia pérdida. Finalmente se armó de valor y se giró para mirar a Karim a los ojos, sin la distorsión de un espejo. Usted se ganó ese futuro, no solo por lo que hizo hoy. Se lo ganó hace mucho tiempo, en una vida que le fue injustamente arrebatada. Karim desvió la mirada de la tarjeta hacia el rostro de Ricardo. Vio la sinceridad desnuda en sus ojos, el doloroso desmantelamiento de un ego que había tardado décadas en construirse. Vio a un hombre roto pero en proceso de reconstrucción. Una nueva emoción cruzó el rostro de Karim, una empatía profunda que iba más allá del perdón. Mi vida no fue robada, señor Vargas. Fue interrumpida. Aquí hemos construido una nueva. Mis hijos están creciendo en paz, tienen sus amigos, su escuela. Mi esposa ha encontrado una comunidad. La riqueza no siempre se mide con títulos o salarios. Volvió a guardar la tarjeta en su bolsillo. A veces, la mayor riqueza es la tranquilidad que uno encuentra después de haber sobrevivido a la tormenta. Sus palabras no eran un rechazo a la oferta, sino una lección magistral sobre el verdadero significado del valor. Aquella declaración dejó a Ricardo sin palabras. Su mente, programada para la ambición y el ascenso social, no podía procesar una lógica tan diferente. Asumía que la meta de cualquiera sería recuperar un estatus perdido. Volvió a sentirse humillado, no por su error, sino por la sabiduría de Karim, por su capacidad de encontrar riqueza en la paz y la familia. Se dio cuenta de que su propia vida había sido una carrera incesante hacia la acumulación, mientras que Karim había encontrado abundancia en lo que había logrado preservar. ¿Pero qué hará entonces?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro cargado de una esperanza que no se atrevía a nombrar. La pregunta ya no era sobre un trabajo. Era sobre ellos, sobre el incierto futuro que se abría ante dos hombres cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada. Karim se giró y comenzó a caminar de regreso hacia el coche, su paso tranquilo y decidido. Mi trabajo es llevarlo a casa sano y salvo, señor Vargas. Esa parte no ha cambiado. La frase, tan simple y profesional, fue a la vez un consuelo y un desafío para Ricardo. Sugería una vuelta a una normalidad que ya era imposible.
mientras seguía a Karim de vuelta al vehículo. Una idea audaz comenzó a germinar en su mente. No era un plan de negocios, sino un plan de reparación. Una forma de ofrecer una enmienda que no se basara en el dinero, sino en la dignidad y el propósito. Era arriesgado, radical, pero sentía con una certeza abrumadora que era el único camino a seguir. No podía simplemente disculparse, tenía que actuar, tenía que crear un nuevo espacio digno del hombre que caminaba delante de él. De vuelta en el coche, el ambiente había cambiado por completo. Antes de que Karim pudiera ponerlo en marcha, Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz resonando con una nueva claridad y una firmeza que no provenía de la autoridad, sino de la convicción. Karim, ya no quiero que sea mi chofer, quiero que sea mi socio. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la palabra socio se asentara en el silencio. No, es más que eso, quiero que dirija nuestra nueva división de expansión internacional. Necesito que me enseñe a ver el mundo con sus ojos. No le estoy ofreciendo un empleo. Le estoy pidiendo que me ayude a construir algo de verdadero valor. La oferta era un puente construido sobre las ruinas de su arrogancia. El coche se incorporó al tráfico, ya no como el vehículo de un jefe y su empleado, sino como el primer paso de un viaje compartido, redefiniendo el poder a través del respeto mutuo. 6 meses después, la oficina del piso 40 era irreconocible. Donde antes reinaba el minimalismo frío y el silencio intimidante, ahora había un bullicio cálido y políglota. Las paredes de cristal estaban cubiertas de mapas, notas y fotografías de proyectos en desarrollo en el Medio Oriente y el norte de África. La larga mesa de caoba había sido reemplazada por estaciones de trabajo colaborativas donde un equipo diverso, compuesto por ingenieros, arquitectos y analistas de mercado, conversaba en una mezcla de español, inglés y árabe. Era la sede de la nueva división de expansión global, y su director no era un ejecutivo traído de una firma rival, sino Karim. Su oficina, aunque modesta, tenía una ventana que daba a la ciudad, pero su posesión más preciada era una pequeña estantería con algunos libros de historia rescatados y fotos de su familia sonriendo bajo un nuevo sol. El aire ya no olía a éxito estéril, sino a café recién hecho, y a la promesa vibrante de la oportunidad. Ricardo Vargas ya no caminaba por los pasillos como un conquistador, sino como un estudiante atento. Su transformación era evidente en los pequeños gestos. Ya no interrumpía, escuchaba. Hacía preguntas en lugar de dar órdenes. A menudo se le veía en la sala de la nueva división, no para supervisar, sino para aprender, sentado con el equipo, mientras Karim explicaba los matices culturales de una negociación en Riad, o la importancia de la tradición en un acuerdo en el Cairo. Su voz, antes un arma afilada, se había suavizado, adquiriendo un tono de genuina curiosidad. Los empleados ya no bajaban la mirada a su paso, lo saludaban con un respeto que no nacía del miedo, sino de la admiración por su capacidad de cambio. Había descubierto que el verdadero poder no residía en tener todas las respuestas, sino en tener la humildad de reconocer a quienes sí las tenían, y crear un espacio para que su sabiduría floreciera. El equipo que Karim había formado era un testimonio viviente de la nueva filosofía de la empresa. Entre sus miembros se encontraba una arquitecta iraquí cuyos títulos no habían sido reconocidos hasta ahora, un analista financiero afgano que había trabajado para organizaciones internacionales, y un joven programador somalí con un talento excepcional para la logística. Eran personas que, como Karim, habían sido reducidas por las circunstancias a trabajos de supervivencia que ocultaban su verdadero potencial. El programa de mentoría que Ricardo había financiado, bajo la dirección de Karim, buscaba activamente a estos talentos invisibles, ofreciéndoles no caridad, sino la dignidad de una oportunidad. La empresa no solo estaba construyendo rascacielos en el extranjero, estaba reconstruyendo vidas en casa, y su reputación internacional se había disparado, convirtiéndose en un modelo de negocio ético y culturalmente inteligente, mucho más rentable que cualquier imperio construido sobre la arrogancia. Una tarde, mientras la ciudad se teñía de los colores del atardecer, el sedán de lujo se deslizaba por las calles, pero la dinámica en su interior era un universo aparte de la que existía meses atrás. Ricardo y Karim ocupaban ambos el asiento trasero, una pila de planos y documentos extendida entre ellos. Ya no había un conductor y un pasajero, sino 2 socios, 2 iguales.
Discutían los detalles de un nuevo proyecto, sus voces mezclándose en una conversación fluida y respetuosa. De vez en cuando, Ricardo se detenía, escuchando atentamente mientras Karim explicaba un punto delicado con la claridad de un profesor y la visión de un estratega. El asiento del conductor estaba ocupado por un nuevo chofer, un joven al que Ricardo había saludado por su nombre al subir, preguntándole por su familia. El cambio no había sido solo estructural. Había sido profundamente humano, una reconfiguración del alma de la empresa y del hombre que la dirigía. Karim señaló un detalle en uno de los planos. Aquí, dijo en voz baja, no podemos simplemente imponer nuestro diseño. Esta tierra es sagrada para la comunidad local. Debemos proponer construir una biblioteca pública junto al complejo. Un lugar que honre su historia. El respeto generará más confianza que cualquier contrato. Ricardo lo miró, no al plano, sino al rostro de Karim. Vio la pasión en sus ojos, la integridad en sus palabras. No era una estrategia de negocios, era una filosofía de vida. Hazlo, respondió Ricardo sin dudarlo. Preséntales el proyecto de la biblioteca primero. Que sepan que venimos a sumar, no a conquistar. En ese momento, la transacción dejó de ser sobre acero y cristal, para convertirse en un legado. Ricardo finalmente entendió que construir algo de valor duradero no tenía nada que ver con la altura de los edificios, sino con la profundidad de las conexiones humanas que se forjaban en el proceso. El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos donde vivía Karim, un lugar modesto en un barrio tranquilo. Antes de que Karim pudiera abrir la puerta, Ricardo puso una mano sobre su brazo. Gracias, dijo. La palabra, esta vez, no estaba cargada de vergüenza, sino de una gratitud serena y profunda. No solo por salvar mi negocio. Gracias por salvarme de mí mismo. Karim lo miró, y una sonrisa genuina, la primera que Ricardo le veía, iluminó su rostro. Todos merecemos la oportunidad de reescribir nuestra historia, Ricardo. Usó su primer nombre, sellando la transición de una relación jerárquica a una de verdadera amistad. Si crees que el verdadero liderazgo se basa en el respeto y no en el poder, comparte esta historia para inspirar un cambio en cada rincón del mundo donde la dignidad espera ser vista. Mientras Karim se alejaba, Ricardo permaneció en el coche, observando su figura desaparecer en el portal del edificio. Luego, su mirada se posó instintivamente en el espejo retrovisor. Vio su propio reflejo, el de un hombre mayor, quizás más cansado, pero con una luz en los ojos que no había estado allí antes. Ya no era el espejo de la distancia ni el del control, sino el de la introspección, un testigo silencioso de su completa transformación. El símbolo de su arrogancia se había convertido en el emblema de su redención. Le indicó al nuevo conductor que podía continuar, y mientras el coche se ponía en marcha, Ricardo siguió mirando el espejo, viendo no solo su reflejo, sino el eco de la verdad que había aprendido de la manera más difícil. La dignidad no reside en el cargo que ocupas, sino en la humanidad que eres capaz de reconocer en los demás.